Cuando tenemos ya el artículo, lo siguiente es entregarlo para su publicación. Esto puede ser al principio un poco complejo porque las revistas Open Journal implican una serie de pasos, pero que una vez hechos una primera vez son muy sencillos. Vamos a tomar un ejemplo prototípico en el sentido de que estas revistas pues, suelen tener una estructura muy parecida. Nosotros tenemos aquí en la cabecera los números publicados, el actual y otros, indexación, avisos, bueno, toda una serie de datos en torno a la revista y sus políticas, pero aquí lo que nos interesa es la pestaña de envíos. Claro, previamente nosotros ya nos habremos identificado. Entonces, el primer paso es aquí arriba a la derecha generar un usuario que se puede hacer de tres maneras. La primera es metiendo los datos, pues correo, institución. La segunda es que algunas revistas permiten ahorrar algún tiempo a través del ORCID. Si nosotros lo tenemos, lo incorporamos y algunos datos se cumplimentan automáticamente. Y la tercera es que a lo mejor directamente no hace falta ni que generemos un usuario si es que a lo mejor ya lo tenemos. Puede darse el caso de que si esta revista, una revista de una misma universidad o de un mismo sello editorial, las claves ya me sirvan, ya me las reconozca. En cualquier caso, hay que darse de alta. Y acto seguido, venimos aquí a envíos. En envíos, bueno, pues podríamos ver si tuviéramos algo de una sesión anterior. También podría darse el caso que aquí tuviéramos, si nos han pedido que hiciéramos nosotros una reseña, perdón, una valoración acerca de un artículo, bueno, o cualquier encargo que nos hagan, pero en este caso lo que vamos a hacer es realizar un envío nuevo. Aquí tenemos una pantalla con 5 pestañas que suelen ser muy parecidas. Hay pequeños matices, por eso hay que estar un poquito atentos, pero vais a ver que es muy, muy sencillo. Y además, una vez hecho una vez, pues con pequeñas variaciones es muy fácil. Lo primero nos da el idioma. Nos dice que, bueno, pues podemos, en esta revista en concreto, podemos publicar en estos dos idiomas. Puede ser importante para saberlo, ¿no? Es decir, puede haber una revista que admita, a lo mejor eso, si yo fuera inglés, por ejemplo, pues yo podría aquí con cierta facilidad publicar, porque aunque sea una revista española, pues me permite estos dos idiomas. Bueno, luego vienen los requisitos de envío, que hay que irlos comprobando y cumpliendo. Hay que, bueno, pues afirmar que es original el texto. En este caso particular, además, nos pide una declaración que hay que descargar aquí. A veces habrá algún documento adicional. El idioma que está anonimizado. Esto no sería necesario en el caso de una reseña porque habitualmente no tiene una revisión ciega. Podría darse el caso, pero lo habitual es que no sea necesario. El número de palabras, el número de palabras que tenga el resumen, la manera con la que se presenta el título, el resumen, las palabras clave según un cierto criterio, cómo se presentan las tablas, el formato, todas estas cosas, bueno, pues son cosas que en teoría nosotros ya hemos hecho porque antes hemos escrito el artículo mirando el formato, se entiende, ¿no? Pasa igual que en el caso de una reseña, en principio el formato es bastante menor, no tenemos citas, con lo cual no, el formato APA afecta muy poquito, salvo, bueno, quizá poner el formato en sí del libro que estamos citando. Si es un artículo, sí es importante. Tampoco va a haber en ese caso referencias, no serán necesarias referencias actuales porque no habrá citas. Si es un artículo, sí habrá citas y en este caso esta revista nos lo exige. Nos pide también que las referencias que hagamos en el texto pues, se correspondan con la bibliografía. En este caso nos pide un tercer texto, el currículum vitae de los autores o autor, y también que se ha incluido a todos los autores y su filiación, que eso lo haremos aquí, en metadatos. Bueno, el caso es que tenemos en cualquier caso que marcar todas estas pestañas para que nos deje. Nosotros, si queremos, podemos dejar un comentario
y además nos pide que marquemos que estamos de acuerdo con los términos de la Declaración de Derechos y que consientes que se recopilen los datos y se almacenen de acuerdo a esta declaración. Vale. Ah, ¿otra vez? Ahí. Bien. Lo segundo es cargar el o los documentos. En principio solo uno, el documento que tengamos anonimizado si es un artículo y en principio no necesariamente así si es una reseña. Nosotros ahora subimos un archivo de prueba y nos pide que indiquemos qué tipo de texto es el que hemos subido. En este caso es el artículo y como en esta revista nos piden dos textos más, pues habría que subir otro en el que marcaríamos que es la declaración y otro que sería el currículum vitae. Aquí nada más. En los metadatos vamos a introducir por las referencias al artículo y a los autores. Yo aquí, bueno, pongo un título cualquiera de un texto anterior. Escribo un resumen, todas aquellas cosas que tengan un asterisco, como suele ocurrir en las plataformas, son necesarias de rellenar. Aquí en principio no nos marca las palabras clave como necesarias, pero son muy importantes porque es lo que va a dar pista al, a la revista como tal, un poco de cuáles son los focos de mi publicación. Esto es muy fácil de incorporar porque yo simplemente voy escribiendo y con tabulador ya queda fijada la palabra, ¿no? Bueno, si ha habido alguna agencia de apoyo, las citas y lo que se refiere, esto es en cuanto a los datos que se están refiriendo a la revista, y aquí estarían los datos de los autores. Entonces, yo aquí puedo sobre mis datos editarlos, ¿no? Aquí podría meter el ORCID, que siempre va a ser muy útil para las revistas, un URL, mi afiliación también es muy importante a meter, es decir, al menos ORCID y afiliación serían muy importantes. Un URL, bueno, pues puede o no ser orientativo y puede haber más datos. Aquí también es importante marcar, bueno, si en algunos casos, si yo soy traductor solo o autor, si soy el contacto principal o no, porque podría ser otro de los autores, o sea, yo podría marcar a otro como autor principal si hubiera más de uno. Incluso aquí, si me quiero incluir como colaborador en las listas, esto daría pie a si yo quiero luego en el futuro ser revisor de artículos de esta revista. Ah, mira, el país me lo deja. Ok. Vale, guardamos. Entonces, si hubiera más de un autor, tendría yo que añadir aquí al colaborador. Y además es importante que luego los ponga en orden. Es decir, aquí en esta pestañita, ahora porque no tenemos varios, pero si hubiera varios, me permitiría reordenarlos, ¿no? Es decir, el que esté encima será el primer autor, el segundo, que es algo que en el mundo académico pues es relevante porque el orden de la autoría pues marca también aspectos importantes en la carrera profesional. Vale, suponemos que lo tenemos y entonces ya con esto en realidad estamos terminando. Aquí ya nos avisa de que el artículo está prácticamente preparado y ya simplemente daríamos a finalizar el envío, ¿no? Aquí puede que nos dé alguna información adicional, no lo vamos a dar porque no es simplemente una prueba, pero como se ve, esto es muy sencillo de realizar y de esta manera muchas de las publicaciones funcionan. Además, vais a ver que es muy cómodo porque según lo entreguéis os va a dar una confirmación de que lo habéis hecho, de que habéis hecho la entrega y cuando haya una revisión, bien sea del equipo editorial o bien sea ya del revisor propiamente dicho, si es un artículo, también os va a llegar. Y habrá también incluso, si os dejan mensajes, esos mensajes aparecerán en vuestro correo, pero también si entráis aquí estarán todos recogidos para mantener la conversación. Con lo cual, esta es una forma que después de entendida es muy sencilla y es muy clara para tener toda la información y poder entrar en diálogo con la revista.